Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar acá. No estaba en la facu, creo que egresé, así que además un reencuentro con este edificio que uno lo lleva a fuego, y agradecer a Andrés, que nos une una vieja amistad, esta convocatoria que además comparto, que es valiosa por la diversidad y porque podamos sentarnos gente a la que respetamos, más allá de que podemos tener posiciones diferentes en algunos temas, pero respetamos intelectualmente, algunas desde hace mucho tiempo, como es el caso de Damián. A Santiago lo conocía menos, digo que soy un seguidor de Twitter, pero los leo bastante a los dos y me parece muy rico poder compartir este encuentro. Yo me anoté algunos puntos que me gustaría dejar como abiertos para la discusión, pero que se refieren básicamente a este proceso que mencionaba Santiago de la ley de comunicación audiovisual. Ustedes saben que nosotros tuvimos un rol evidentemente bastante protagónico en todo el proceso del derrotero judicial de esta ley, y también en lo que sucedió en cada uno de los capítulos, que comparto un poco la descripción que hacía Santiago de las distintas instancias de aplicación de la ley. No comparto en que la dilación pueda ser vista como una responsabilidad negativa por parte de Clarín, porque me parece que esto, en una facultad como esta, me parece que exime de comentarios. Digo, cuando uno tiene que discutir un acto administrativo, o en este caso una legislación que considera que afecta derechos constitucionales, me parece que es lo lógico, más allá del debate que marcaba Santiago de los legisladores, pero que lo lógico es acudir al órgano jurisdiccional para que defina si realmente esos derechos están afectados y eventualmente los defienda o diga que considera que no lo están. Nosotros tuvimos un proceso en el cual en numerosas instancias se dijeron que había una presunción de inconstitucionalidad y una, obviamente para dictar una medida cautelar tiene que haber verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, las dos razones que ustedes saben que justifican el dictado de una medida cautelar, y en ambos casos, no solo en la primera instancia, sino en la segunda instancia, se consideró aceptado, y también en la Corte. No nos olvidemos que la Corte llega a este expediente en 3 oportunidades, y en las 2 primeras, más allá de poner determinadas condiciones al alcance y digamos, al alcance temporal y al alcance erga omnes o no de una cautelar, la Corte también la estaba avalando desde ese momento. O sea que en 3 instancias judiciales se vislumbró que había una afectación de los derechos, en este caso nosotros mencionamos varios derechos, entre ellos el derecho a libertad de expresión, el derecho de propiedad, y esto llegó hasta la instancia que todos conocemos en 2013 con el fallo definitivo. Me gustaría arrancar por la ley que Santiago menciona que en su contenido le parece un camino valioso y virtuoso. Supongo que también lo hará, porque lo ha dicho en sus sucesivas notas periodísticas. Aparte, él se reivindica como de alguna manera algunos que han inspirado esta norma, y creo que tiene con qué, porque son años de haberla predicado. Yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que con la ley de medios nosotros, el país, perdió la oportunidad de actualizar la ley de radiodifusión de una manera mucho más virtuosa que finalmente lo hizo. Yo no quiero decir que la ley es toda mala, creo que hay aspectos que son positivos, la producción local, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con, evidentemente, mejoras que tenían que ver con atrasos tecnológicos y atrasos regulatorios de la ley anterior. Incluso, aún habiendo sido modificada la democracia en muchas oportunidades, había cuestiones que, evidentemente, me parece que está bien que se haya resuelto: la protección al cine nacional, la producción en distintos ámbitos, los medios comunitarios, los medios estatales en distintas instancias. Ahora, me parece, cuando digo que nos perdimos de hacerlo más virtuoso, voy a traer nada más que una anécdota a colación. Yo me acuerdo que un miembro de ATA es la Asociación de Canales Abiertos, la Asociación de las Radiodifusoras Argentinas, se encontró con un alto funcionario de Confer. No puedo decir nombres porque ambos me pidieron, mejor dicho, el funcionario de ATA me pidió reserva, pero es una persona que no es de Canal 13, que se encontró entonces con un alto funcionario del Confer en el momento que lo manejaba, su interventor era Mariotto. Y le acercaron en el año 2008, poco después de que se desencadenara el conflicto del gobierno con los medios por la famosa protesta agropecuaria, un borrador de lo que finalmente iba a ser después el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Estoy hablando de septiembre-octubre del 2008, y es un borrador que incluso andaba circulando por varias instituciones e instancias, y se lo acerca a ATA. Y ese borrador era básicamente la columna vertebral, por lo menos en algunos aspectos centrales, como el artículo 45, que es el que regula la propiedad y la multiplicidad de licencias, de lo que fue finalmente la ley. En eso no cambió mucho. Yo estoy de acuerdo en que los aportes del proceso
de audiencias pueden haberse nutrido en otros puntos, pero los artículos centrales que al gobierno le interesaban, básicamente en su intento de desguazar casi quirúrgicamente a Clarín, eso no se modifica. Cuando la persona esta de ATA vio ese proyecto, dijo, pero esto es talibán, esto no existe en ningún país del mundo. Se refería a 2 o 3 cuestiones como esto de que para producir más de una, ningún licenciatura puede producir más de una señal audiovisual, ya sea de televisión abierta o de cable, algo que no existe en ningún lugar del mundo, o el famoso tema de la posibilidad de tener televisión abierta y servicios de suscripción de televisión en la misma área. Y el funcionario de Confer lo admitió, dice, sí, evidentemente es un proyecto talibán, pero estas cosas las pusimos sabiendo que en una negociación con la industria las vamos a tener que quitar. La ley así no sale. Y finalmente la ley salió así. ¿Qué quiero decir con esta pequeña anécdota? Que el objetivo que tenía el gobierno, que era básicamente desarticular a Clarín y algunos otros grupos que podrían ser molestos, en algún momento se habló también del grupo 1, por una cuestión política, porque básicamente ellos aducían que la articulación del grupo Clarín había sido causante del conflicto que habían tenido con el campo y además de lo que después fue la derrota electoral del año 2009, estas cuestiones que a mi modo de ver eran cuestiones bastante arbitrarias y que no recogían antecedentes internacionales, no se modificaron. Segundo punto, y acá me parece que por más que uno dice a los fallos de la Corte se acatan, pero también se pueden comentar y se pueden discutir. Obviamente nosotros lo dijimos cuando el fallo de la Corte salió en octubre del 2013, el fallo lo acatamos y de hecho pocos días después, y había pasado una semana, habíamos presentado nuestro plan de adecuación. Ahora esto no me exime de aún plantear 2 años o 1 año y medio después de ese fallo algunas diferencias que yo tengo bastante, en algún caso bastante profundas con el fallo. La Corte dijo que la ley es constitucional y básicamente lo que dijo es que a ella no le correspondía juzgar la bondad de la ley, si la ley era buena, mala, si podía ser mejor o peor. Es el famoso tema de que la justicia no evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia de la ley. Pero, y en esto sí coinciden todos los constitucionalistas, y si no que me desmienta Andrés, lo que sí es claro es que uno de los criterios tradicionales para decretar la inconstitucionalidad de una norma es el criterio de razonabilidad o de proporcionalidad. Y yo creo que algunos de estos aspectos de la ley de medios claramente vulneraban esos criterios. Y digo, para poner 2 ejemplos, ¿no? Uno de los objetivos de la ley es defender la pluralidad, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, ¿de qué manera puedo defender la pluralidad en términos de, por ejemplo, el mercado de las señales audiovisuales? Uno puede decir, bueno, garantizo, como hacen países como los Estados Unidos, que quien distribuye señales, un operador de cable, un operador de televisión satelital, tenga un límite, por ejemplo, a la cantidad de señales propias que puede distribuir para que no pueda copar toda su oferta con señales propias o vinculadas y esté obligado a darle lugar a los competidores. Me parece absolutamente lógico. Podemos discutir cuál es un porcentaje adecuado. En Estados Unidos hoy el límite de señales propias que puede distribuir un cable operador es 40%, 75 señales en términos cuantitativos. Bueno, acá se llevó esto a un extremo, a mi modo de ver, absolutamente irracional. Decirle a un operador de cable que solo puede producir una señal audiovisual o un canal de televisión conspira absolutamente con la organización hoy de las industrias de la comunicación y el entretenimiento sin ningún objetivo virtuoso, porque digamos, ¿qué gana la prioridad haciendo desinvertir a un grupo que tiene, por ejemplo, 6 señales, 5 de ellas, cuando no hay ninguna limitación tecnológica, porque no es un tema que va por espectro radioeléctrico, sino que son señales que son de libre creación, como si fuera un diario, una revista, un sitio de internet, favorecer la mayor cantidad de apertura de señales. Después podemos discutir cómo se transportan esas señales. Me parece que ahí sí hay una regulación a discutir y un debate franco a dar. Pero el exceso de haber prohibido a cualquier operador producir más de una señal era claramente uno de los objetivos disciplinadores de esa ley que no se condecía ni con el criterio de razonabilidad, a mi modo de ver, o de proporcionalidad, ni con los estándares internacionales que no muestran ningún ejemplo de esto. Por ejemplo, puedo decir lo mismo de otros rubros, digo, el famoso número de 24 licencias de cable. Uno hasta puede sospechar que ese número se había puesto en el proyecto de ley para que en la reglamentación se pudiera incluso decir que las 24 licencias eran provinciales, porque la verdad es que si no, no se entiende por qué un cable 24 localidades y a su competidor la televisión satelital las 2.200 localidades que cubre la Argentina. Estas son las cuestiones que para mí la Corte, yo no sé si adrede o porque no puso foco allí, dejó abiertas y que para mí claramente
hubieran dado lugar en algunos aspectos puntuales que tenían que ver con el reclamo del Clarín, haber dejado por lo menos una inconstitucionalidad por falta de razonamiento. Tercer punto, yo quisiera discutir, y lo sé que lo estoy poniendo en una mesa donde hay posiciones muy firmes al respecto, el tema de la libertad de expresión. Se dice que Damián es un gran defensor, y lo ha dicho antes y después del fallo de la Corte, que la ley no afecta de ningún modo la libertad de expresión. Yo tengo también mi diferencia respecto de algunas cuestiones que los jueces también tienen afectaciones directas e indirectas. A mí me parece que en el punto que yo decía recién de los medios que no usan espectro radioeléctrico, que no están limitados con una limitación física, como es el espectro limitado, que obviamente tiene que ser regulado por el Estado, que es un titular como administrador de un bien de la humanidad, podemos decir, no pueden ser regulados con el mismo criterio que los medios que no usan espectro. Y de allí, otra vez, mi objeción. Si yo le estoy diciendo a una persona que tiene un sitio de internet o que tiene un diario y una revista, usted no puede generar ningún otro sitio de internet, ni puede crear ningún diario ni ninguna revista, porque usted ya tiene uno. ¿Qué me dice? Que constitucionalmente eso viola el artículo 14, claramente. No hay ninguna limitación para que existan todos los proveedores de diarios y revistas o de sitios de internet que se deseen, por lo cual no hay ninguna limitación para que una persona pueda poner 1, 2, 3 o 4 diarios. Entonces, ¿cuál es la razón para que una señal audiovisual que no usa espectro radioeléctrico a mí digan solo puede tener público? Y además me lo digan a mí, que soy un licenciatario en Argentina, ya sea de televisión abierta o de cable o de radio, y no se lo digan a quien es un licenciatario en otro país. Ahí se da la famosa paradoja de que un proveedor de señales en Estados Unidos, como Fox, Time Warner, puede tener, de hecho tiene en Argentina en la grilla del cable, 30, 35, 40 señales, y un productor de Argentina, que a su vez tiene una licencia de radiodifusión, puede tener solo. Estas son las cuestiones que me parecen, y esto claramente yo lo veo como una limitación a la expresión directa. O sea, que había una legislación me diga que un medio que no usa espectro radioeléctrico, o sea, que es de libre creación, no puedo crearlo, me parece claramente una restricción directa a la libertad de expresión, no quería después discutirlo con el colega. Y después la indirecta que, como bien lo dice la palabra, me parece que aún va a ser más discutible, pero para mí tiene algunos elementos bastante claros, es la que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Pero cuando un medio necesita de pauta estatal para sobrevivir, o de negocios extra periodísticos, en muchos casos vinculados con el Estado. Y digo servicios públicos, pero vamos a ver que si bien la ley lo prohibía, después se terminó permitiendo en la aplicación, obras públicas, juegos de azar, petróleo, todos tipos de negocios que tienen una gran vinculación con el Estado es quien otorga esas concesiones, el Estado es quien las renueva, generalmente son negocios que están en un estado de vulnerabilidad permanente que hace que sus titulares tengan un gran incentivo para no confrontar con el poder político de turno, porque es quien finalmente renueva esas concesiones que finalmente las da. Y entonces, ahí yo pregunto, ¿alguno se preguntó por qué en estos años, la mayoría de las radios y canales de televisión de la capital federal, por ejemplo, que todos estamos cerca, no se hizo prácticamente periodismo de investigación, o no se hizo, saco los diarios y los dejo aparte, ¿no? Estoy hablando de radio y televisión, que es lo que regula la ley. O prácticamente no se buscó confrontar o auditar al poder político desde un lugar que no puedo decir que es la tradicional función del periodismo en las democracias occidentales, que tiene que ver con el rol de perro guardián del poder. Yo creo que tiene que ver en gran parte con esto, con que hay un criterio de sustentabilidad de estos medios que no depende de los propios medios, sino que depende de negocios extraperiodísticos. O, en el peor de los casos, de la pauta oficial. Hay muchos medios que fueron creados en estos años y que solo se sostienen en los señales de noticias, algunas de ellas creadas hace 2 o 3 años, que claramente uno que conoce el negocio sabe que solo se sostienen por pauta oficial. La posibilidad de que estos medios tengan un grado de libertad tal que les pueda permitir molestar al poder político es, a mi modo de ver, o se reduce de una manera bastante grande. Y algunos ejemplos los podemos ver incluso con efectos muy concretos. Hubo cambios de manos de medios de comunicación en el marco del proceso de adopción de la ley de medios que en el camino dejaron a periodistas afuera, básicamente porque no querían molestar al poder. Digo, una señal que no sé si fue, que pasó del grupo de López, en el camino dejó a varias personas, a varios periodistas en el camino. Yo digo, ¿eso es o no una restricción indirecta a la libertad de expresión que tiene una derivación de la ley? Lo dejo para algunos me dirán,
me anticipo quizás a una cuestión que me pueda hacer Damián, pero la ley no obliga a eso, no obliga a que vos tengas otros negocios, no obliga a que eches a periodistas. Claro, yo lo que digo es que es claro que esas fuentes, que la ley favorece medios que tienen de otras fuentes, por lo menos lo que ha pasado desde la creación de los planes de adecuación es que se han necesitado medios o empresarios, o los que aparecieron, después están los famosos concursos que quedaron vacantes, los que aparecieron para comprar medios han sido empresarios que dependen de los negocios. Y esas fuentes de ingresos colaterales no suelen ser virtuosas. Esta es mi tesis. Voy a trazar por el punto, pero me acuerdo. Si el objetivo era traer mayor diversidad, yo creo que eso no es lo que se ve hoy en las pantallas. Yo creo, salvo que consideremos que diversidad es una serie de medios sostenidos artificialmente por el Estado y por lo tanto comprometidos editorialmente por yo hoy no estoy viendo más diversidad de lo que existía antes de la sanción de la ley. En términos de señales de noticias, yo veo que hoy hay una gran homogeneización en una cantidad de ellas que dependen de su financiamiento prácticamente con la pauta oficial o otra vez de negocios extraperiodísticos. De las licencias que se otorgaron, esto hay un reglamento que quizás alguno de ustedes tiene datos más actualizados, pero el que yo tengo lo hizo por secretario del Diario de la Nación. Más del 97% de las licencias otorgadas fueron a medios estatales en distintas instancias, provinciales, municipales y universitarias. ¿Está bien o mal eso? Yo creo que es un debate absolutamente legítimo. De hecho, son legales porque la ley las habilita. Después es un debate que tenemos que tener si se justifica todo ese inversión de recursos estatales para un sostenimiento de un sistema estatal de medios tan extendido y tan enorme. Pero aún estando de acuerdo con eso, lo que es claro es que esto no trajo en términos políticos mayor diversidad de voces. Yo creo que en gran parte es porque gran parte de todos estos actores hoy están financiados exclusivamente por fondos del gobierno nacional y esto lo utiliza la pauta como una especie de herramienta de disciplinamiento. El 33% para las organizaciones sin fines de lucro, a mi modo de ver, brilla por su ausencia, con lo cual desde allí tampoco se ve un mayor crecimiento de la diversidad. Y en el término privado lo que pasó fue lo que dije, no se han creado nuevas voces y las que estaban terminaron siendo cooptadas o compradas por empresarios vinculados al gobierno, con lo cual allí tampoco veo mayor diversidad. Un tema puntual, lo de los contratistas del Estado, para mí es un tema central que de hecho hace poco en un debate que hubo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre concentración se empezó a esbozar. Es legítimo pensar que debería haber alguna limitación para los contratistas del Estado, además de los titulares de servicios públicos, de obras públicas y todo lo demás, tengan algún tipo de limitación para ser titulares de medios, porque lo que ha pasado en Argentina es que la mayor parte de los medios terminaron en contratistas del Estado. Algunos porque la ley no dice nada de eso, no digo, obra pública, la ley no dice nada, energía, no dice, energía digo, en términos de pozos petroleros, sin provisión de servicio público de energía, pero por ejemplo, ser titular de un pozo petrolero, la ley no dice nada, ser contratista del Estado, la ley no dice nada, sí dice de servicios públicos. Entonces yo diría, para lo que la ley no dice nada, me preguntaría, ¿está bien o está mal no decir nada de esto cuando son hoy, estamos viendo empresarios que tienen un compromiso económico muy fuerte con el gobierno del mundo? Y los que sí dice, lo terminó desarticulando la aplicación. O sea, el caso claro era el de Telefónica. Telefónica, por la ley de medios, no podía ser titular un canal de televisión por prestar un servicio público de telefonía. ¿Qué hizo la autoridad de aplicación? Dijo que en realidad Telefónica España y Telefónica Argentina eran sociedades totalmente diferentes y que por más que tenían una accionista en común, eso no obstaba a que pudiera ser titular. O sea, terminó burlando la prohibición de la aplicación. Cortito, me gustaría discutir también el criterio anticoncentración y el supuesto fin de la ley para beneficiar a los medios pequeños y limitar a los de mayor tamaño. Si uno ve lo que sucedió, a los únicos que la ley no molestó fueron a los grandes conglomerados de comunicaciones internacionales, muchos de los cuales tienen hoy un peso importantísimo en la Argentina y aún mayor del que tenían la sanción de la ley. Obviamente hablo del caso de Telefónica. Telefónica tiene lo mismo que tenía antes de sancionarse la ley y ahora además va a tener la posibilidad de dar televisión por cable, con la ley de Argentina Digital que complementa, y en eso coincido con el colega, complementa y se debe entender en consonancia con la ley de medios. Pero no solo en el caso de Telefónica, miremos lo que dije, las cadenas como Fox o Time Warner, miremos grupos como Prisa, González, que es el dueño del Canal 9, es un grupo que hoy está siendo analizado en toda América Latina porque tiene el mismo esquema que tiene en Argentina, o sea, produce muy poco, de muy baja calidad, en general enlatados que produce para ser sinergizados en toda América Latina y hace acuerdos con los gobiernos de cada país para entregar, entre comillas,
una línea afín en lo que es noticias, o sea, noticieros que son generalmente amigables para los gobiernos, y recibe a cambio de ello enormes cantidades de publicidad oficial. Y en todo esto va, además, a partir de estas aferros, que son incluso las mismas personas que se están repitiendo en los distintos países latinoamericanos. Es una problemática que está siendo analizada por muchos países, no solamente por la Argentina. Obviamente, no podría ser titular del Canal 9 porque es extranjero, porque es mexicano, hay una cantidad de cuestiones que la autoridad de son sobre ello, pero no voy a entender porque la han cuestionado de alguna manera. Me gustaría discutir brevemente el hecho de que la ley favorece la producción de contenidos nacionales. Creo que sí en la letra, pero creo que en cómo se está ejecutando hay un gran problema porque estos contenidos nacionales no son generados de una manera virtuosa, transparente y limitativa. Y lo que sucede es que hace que los licenciatarios se transformen en meros distribuidores de proyectos gestados en otros ámbitos. Y ya me veo el tiempo, pero una sola pregunta. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Planificación de debido con la producción de series de documentales? Bueno, este fue el ministerio que encaró en todos estos años la producción de todas las series que fueron realizadas con apoyo estatal y se dieron en los canales del interior y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tienen que ver las esposas de De Vito y de Coreno, que fueron las guionistas de una serie que se vio también en América TV? ¿Cómo puede la sociedad estar segura de que lo que se eligió para financiar responde a estándares artísticos de calidad y no a otra cosa? Entregar latas, llave en mano, a un licenciatario que no ha mostrado el menor interés en producir en la Argentina, como el caso de Canal 9, ¿es favorecer los objetivos de la ley de medios? Son preguntas que dejo abiertas para todos nosotros. Dejo, porque si ya no tengo tiempo, quería hablar un poquito de la grilla. Yo quiero discutir hasta dónde puede meterse el Estado en los contenidos y es legítimo que no. Me parece que si hablamos de un canal abierto, que obviamente es la comunitaria, la discusión tiene que estar en un carril. Si hablamos de señales absolutamente, si hablamos de encuentro y paca, o hablamos de señal 23, parece que hay que poner la discusión en estos términos, porque las señales privadas son privadas y hoy lo que pasa a los operadores de cable es que tienen un límite muy estricto que para hacer dentro de una señal tienen que haber trabajado. Entonces, ¿cómo generamos una norma que sea razonable en términos de la obligación de transmitir contenido? Y finalmente, y ahí sí termino porque ya lo conocen todos, yo creo que la Corte dejó una puerta muy clara respecto no de la inconstitucionalidad en el marco teórico, sino de la inconstitucionalidad en la aplicación, que son los famosos obitatitud del fallo de la ley de medios. Y me parece que estos cuatro o cinco, cuatro y medio que obitatitud que puso la Corte respecto de cómo debe ser la aplicación de la norma y otras cuestiones vinculadas con la política de medios que mencionaba el colega, hoy están muy lejos, diría, en las antípodas de la realidad en el mayor de los casos. Solo para mencionar a Clarín y la aplicación selectiva de la autoridad de aplicación. Y poco tiene que ver con lo que vos decías de las etapas. No, pese a que Clarín fue a la justicia y logró su suspensión, el gobierno hizo la vista gorda para todos los demás. El único que fue a la justicia fue Clarín, pero el gobierno lo suspendió para todos los demás. Cuando la justicia le dijo que no podía demorar la aplicación, al resto, más allá de diciembre de 2011, el gobierno siguió desoyéndola. Cuando apareció el famoso 7D, el gobierno lo extendió a todos los demás grupos pese a que no tenían cautelar. Es como que inventó una cautelar erga omnes. Cuando pasó el 7D, extendió la nueva cautelar a todos los medios. Cuando Clarín presentó su plan, decidió tratarlo antes que los demás planes, que tenían 2 o 3 años de atraso. Cuando vio que iba a tener que aprobarlo y no había hecho nada con el resto, inventó la adecuación de oficio. Y luego de eso aprobó de manera vergonzosa planes que eran claramente violatorios de la ley. Esta es una pequeña aproximación al tema y quedo abierto para seguir.